a tomar. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer, sobre que hablábamos de estos niveles para ir comprendiendo el análisis de los movimientos lineales y movimientos curvos. Recordemos, chiquillos, que el día de ayer mencionábamos que los movimientos podían ser lineales o curvos, según la trayectoria que siguiera, que para cada uno había una unidad básica, que en el caso del movimiento lineal era el metro, en el caso del movimiento curvo era el radian, y que cada uno tenía un nivel de análisis distinto, pero que ambos comenzaban su análisis a partir del nivel más básico, o sea, de la unidad fundamental, y de ahí se iban subiendo niveles. El segundo nivel correspondía a analizar la velocidad, dependiendo de cada uno de los movimientos, y el tercer nivel ya hablaba sobre las aceleraciones. No hemos visto el cuarto, que corresponde a las fuerzas, que eso ya es el tema central de la unidad, pero el día de hoy tenemos que terminar el tercer nivel, chiquillos, del movimiento circunferencial y analizar esta perspectiva de los cuerpos a partir de esta forma como curva. Ayer, chiquillos, vimos en esta primera Profe, parte, ¿puedo mostrar el analizamos objetivo de nuevo, por favor? Perdón, sí, lo apreté sin querer. El día de hoy, chiquillos, ya alcanzamos a analizar completamente el movimiento lineal en sus tres primeros niveles, la unidad fundamental, la unidad derivada que venía, que era la velocidad, y la que derivaba de esta, que era la aceleración. En el caso del movimiento circunferencial, también analizamos la unidad fundamental, que era el radian, analizamos el segundo nivel, que correspondía a el análisis de la velocidad angular, y me faltó ver otro elemento del segundo nivel, que puede que los del común lo hayan echado de menos, que nosotros vimos solamente la velocidad angular. Es decir, nos falta ver la otra. ¿Cuál era, chiquillos, los del común? ¿Cuál falta? Tangencial. La tangencial. Es paralela en este nivel, o sea, el segundo nivel nos permite analizar esas dos variables. Entonces, vamos a completar este segundo nivel del movimiento circunferencial viendo lo que es la velocidad tangencial, que la velocidad tangencial, chiquillos, también se le llama velocidad lineal, y es aquí donde las dos variables, los dos niveles se encuentran, por así decirlo. Nosotros generalmente llamamos esta velocidad como tangencial porque es la velocidad cuando pasa frente a nosotros el cuerpo que está girando. A diferencia de la velocidad angular, que corresponde a la velocidad cuando estamos adentro del cuerpo, o sea, estamos girando con él, la velocidad tangencial es vista desde afuera, es decir, yo desde afuera, cuando pasa frente a mí el objeto girando, justo frente a mí yo puedo determinar la velocidad que tenía cuando pasa frente a mí. Sin embargo, otra forma que no se suele analizar, pero también es válida de entender, es que la velocidad tangencial también se le denomina velocidad lineal. ¿Por qué? Porque si nosotros desarmamos el movimiento circunferencial, la gracia que tiene es que es la unión de muchos movimientos lineales que en conjunto forman una trayectoria en círculos. Es decir, como si tomáramos ese círculo y lo partiéramos en muchas líneas chiquititas y formáramos una trayectoria. Es decir, como que juntáramos puras líneas y armáramos un círculo. Y nosotros podemos ver la velocidad en cada parte de esa trayectoria circular, en un pedacito de esta, y va a ser lo mismo que ver la velocidad tangencial. Eso es nuevo para todos, en verdad. Para algunos, ni tanto para los que están conmigo no en el común, esto es un tema completo, es una forma de verlo completamente nueva. ¿Y a qué me refiero con esto? Me voy a poner aquí. Nosotros entendemos que un cuerpo se está moviendo, chiquillos, con movimiento circunferencial cuando, más simple que nada, tiene esa trayectoria circular. Es decir, un cuerpo está, por ejemplo, ahí tenemos el centro de giro, tenemos el centro de giro del objeto, y a una cierta distancia de él se encuentra, por ejemplo, puede ser un cubito que está girando y está dando vueltas en círculos. Entonces nosotros podemos determinar, por ejemplo, la velocidad con la que está girando, que es la velocidad angular. Y nosotros podemos verlo, si estamos, por ejemplo, aquí, acá, nosotros cuando lo vemos pasar, podemos ver con nuestros ojos cuando el cuerpo está pasando y va para allá, cuando está girando para allá. Eso, cuando el cuerpo, nosotros lo vemos pasar frente a nosotros, girando, es lo que llamamos velocidad tangencial. Pero
en estricto rigor, chiquillos, un cuerpo que está girando, que está con trayectoria circular, se reduce a lo siguiente. Podremos hacer de cuenta, chiquillos, que no me borra la goma. ¿Qué onda la goma? No borra. Ah, porque no es una figura. Ya. Pero aquí hay blanco. Sí, hay blanco. Ya. Es como si estos chiquillos lo dividiéramos. No se nota nada. Muy bien. Ahí sí. Como si esto lo dividiéramos en un montón de trayectorias cortitas. ¿Se fijan que si yo empiezo como a despedazar este círculo, no sé si se alcanza a notar, queda como entrecortado? ¿Se alcanza a notar, chiquillos? Ahí sí. ¿Se alcanza a notar, chiquillos, que están medio entrecortados? Sí se nota. Sí se ¿Sí? nota. Sí. Cada pedacito que tiene este cuerpo, cada pedacito corresponde a una trayectoria en línea recta. Es decir, como que si el cuerpo estuviera ahí, ahí, y así hasta que, por ejemplo, llenara esto. En cada pedacito hay un trozo de trayectoria lineal que en todas unidas, si nos diéramos el trabajo de unir todas esas trayectorias que pueden tener el cuerpo cuando gira, van a dar como resultado un círculo. Ustedes saben que, si nos vamos a la definición formal de circunferencia, una circunferencia es la unión de muchos puntos que unidos forman esta forma circular, que se llama. El movimiento circunferencial no es la excepción, y el movimiento circunferencial es simplemente la unión de una cantidad determinada de muchas trayectorias lineales que se unieron todas y formaron un círculo. Ahí está la gran diferencia, y ahí está también la gran diferencia entre ambos conceptos, pero a la vez está también el gran punto que los une. En el caso del movimiento lineal, es una trayectoria que puede ser una o varias trayectorias en línea recta, mientras que aquí son muchas líneas, trayectorias rectas, que juntas forman la circunferencia, tal como lo pueden ver en la imagen. Entonces, técnicamente, nosotros podríamos ver la velocidad lineal o tangencial en cualquier parte, ya sea si el cuerpo está aquí o está, por ejemplo, acá. Si el cuerpo estuviera acá o estuviera aquí o en cualquier parte, como esto es una unión de una infinidad de trayectorias rectilíneas, en cualquier parte de la trayectoria circular nosotros podemos ver la trayectoria lineal o la trayectoria tangencial. ¿Y por qué podemos asegurar eso? Porque la distancia del centro al cuerpo, donde está el objeto, ¿cómo es en cualquier parte? La distancia al objeto desde el centro. ¿Cómo es esa distancia en todo momento? Cualquiera de esas distancias que hay ahí, del centro al objeto en que está girando, ¿son todas iguales? ¿O no? Sí. Sí. ¿Por qué? Todas representan lo mismo. ¿Qué representa cada una de estas? ¿El radio o no? El reino no alcanza a escucharte. ¿Cómo dijiste? ¿El radio? Exacto. Lo que nos asegura que podemos determinar la trayectoria lineal del objeto en cualquier parte es que todas las distancias del objeto al centro de giro son radios. Y nosotros sabemos que por geometría, el radio de un cuerpo, de una circunferencia, se puede determinar en cualquier punto de ella si estamos desde el centro a cualquier lado de ella. Entonces, si nos vamos aún más en lo específico, un objeto tiene infinitas trayectorias lineales unidas todas juntas en esta trayectoria circunferencial. Pero ya sea en cualquier lugar, siempre vamos a poder determinarla. Y esta, la velocidad lineal o tangencial, es la que conecta ambos movimientos, ya que de uno formamos el otro, o a partir del otro podemos determinar el primero. ¿Y cuál va a ser la expresión matemática que va a unir esos dos movimientos? La expresión matemática de la velocidad tangencial o lineal, que combina la velocidad angular por el radio de giro. Es decir, si sabemos a qué velocidad gira y a qué distancia del centro está, podemos determinar entonces cuál es su velocidad tangencial. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples, chiquillos? Que nosotros podemos conectar estos conceptos y poder, así decirlo, con la velocidad lineal, tener una idea de cómo se vería el objeto si no se estuviera moviendo en línea recta. Digo, en movimiento circular. Sino que más bien vamos a poder determinar cada puntito por separado.
Y si los unimos todos, podemos formar la trayectoria circular. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿se entiende esto? Esto yo creo que es algo que no habíamos, puede que no lo supieran, pero esa es la gracia que tiene esta velocidad lineal. No es porque sí esta velocidad tangencial. La velocidad tangencial o velocidad lineal, chiquillos, es el punto de encuentro entre las dos variables de movimiento que tienen los cuerpos a través de esta fuerza central que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque tal como les mostré en la imagen, un cuerpo que gira en trayectoria circular no es más que la unión de infinitas trayectorias circulares. Lineales, perdón, como se ve ahí en la imagen. Si unimos todas esas líneas, sus puntitos, o todas esas líneas, formamos una trayectoria circular. Es decir, en términos simples, un cuerpo que está girando no es más un cuerpo que une todas sus trayectorias lineales y todas juntas forman un círculo. Y la forma de poder conectar el movimiento lineal con el circunferencial va de la mano con esta velocidad lineal. Esta conecta a ambos. ¿Y cómo los conecta? A través de la expresión matemática que sale ahí, que la velocidad lineal, o sea, de cada puntito que forma este círculo, se determina por la velocidad con la que gira y con el radio que gira. Benja. Profe, esto así como por si acaso, se compara con el movimiento visto desde afuera, desde algún planeta alrededor del Sol. Exacto. Ah, ya. Si nosotros vemos pasar un cuerpo, un satélite natural, o cualquier cuerpo celeste de nuestro planeta, de nuestro universo, en verdad, cuando lo vemos pasar frente a nuestros ojos, ¿podemos apreciar así, en el momento que está dando vuelta el círculo? ¿O solamente lo podemos pasar al frente así como en línea recta? Línea recta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en ese instante, ese instante preciso, el cuerpo está pasando frente a nosotros. Es decir, en uno de todos esos infinitos puntos que forma al girar, es el que vemos. Es decir, cuando el cuerpo pasa frente a nosotros, pero nosotros sabemos que este cuerpo está girando, lo que nosotros vemos pasar es uno de los infinitos puntos que tiene en su trayectoria. Es decir, si yo estoy aquí en la Tierra, vi pasar, por ejemplo, el cometa Halley, y línea recta frente a mí. Luego, cuando pase por otro planeta, alguien, por ejemplo, en Marte lo puede ver pasar, y también pareciera que los ve pasar en línea recta. Pero si juntáramos a todos los planetas, en todos vieran pasar el cometa Halley, suponiendo que da esta vuelta completa, así, esta gran vuelta, si juntáramos todas esas vistas que le dieron al cometa, todos deberían verlo pasar con la misma velocidad, y si uniéramos todos, podríamos apreciar la velocidad con la que está girando. Ahí está el punto de encuentro, por así decirlo, entendamos. Eso explica además, chiquillos, que por qué la velocidad tangencial o lineal se mide en metros por segundo, que es la unidad que vimos el otro día, digo, el día de ayer, que correspondía a la velocidad, o sea, del movimiento rectilíneo. Ahí viene, si alguna vez se preguntaron, los que ya vieron esta materia, ¿por qué tiene la misma unidad que la velocidad lineal? Es porque es la misma, habla de lo mismo. Solamente que se define de manera un poquito, varía un poco, pero van y apuntan al mismo concepto. Un objeto que pasa en línea recta frente a mí, que tiene cierta velocidad. Eso es un concepto que se repite para rectilíneo y para circunferencial en este caso. ¿Pero en qué se diferencia? Bueno, ¿en qué se caracteriza de la tangencial? Que esa velocidad en línea recta es en un punto de toda su trayectoria circular. Y si yo uno todos esos puntos de la trayectoria circular, formaré la circunferencia que representa su rotación. Entonces, ¿en qué punto la velocidad tangencial conecta a todo lo que hemos visto? Es en este. ¿Por qué? Desarmando la circunferencia podemos encontrar infinitas velocidades lineales, infinitas trayectorias en línea recta, que todas unidas forman una circunferencia. Ahí está la relación. ¿Sí? Profe, ¿eso no pasa con la luna? También, con todo cuerpo que gire o que forme una trayectoria aproximadamente rectilínea, forma la misma regla. ¿Y esto qué se debe? Porque, chiquillos, porque Newton lo que hizo fue que
finalmente, y todos los que hablaron sobre el movimiento rectilíneo, sobre la mecánica rectilínea mal que mal, redujeron todo a que todo se podía trabajar así. La teoría habla de que técnicamente todo se puede reducir a un movimiento rectilíneo y que todo movimiento que no es rectilíneo se puede representar como tal, porque todo movimiento que no es en línea recta se forma a partir de la unión de muchas líneas rectas. No sé si se entendió la idea. Todo movimiento que pareciera que no está en línea recta se puede desarmar tanto que al final vamos a ver que sí era un movimiento rectilíneo, pero eran tantos puntos juntos que dan la impresión de que no. ¿Se entiende un poco más, chiquillos, esta parte? Sí, Sí, Sí. profe. Dije que sí, pero al aire. La primera conclusión, importante, es que todo movimiento que se causa por una fuerza central, que no olvidemos es el centro, el origen, como todo lo que engloba esta unidad, se puede reducir o se puede representar en términos del movimiento rectilíneo. Pero debemos tener claro que todo cuerpo que no se mueva en línea recta, en este caso, se mueve en forma lineal, va a estar compuesto por la unión de muchos movimientos en línea recta que unidos forman una trayectoria distinta a la que creemos que es. Pero si la desarmamos, descubrimos que debajo, como camuflada, estaba la trayectoria en línea recta. ¿Queda más claro, chiquillos? Puede quedar aquí con la aceleración centrípeta, que es el tercer nivel que tenemos que entender, que es, fíjense, la aceleración centrípeta, chiquillos, es simplemente la aceleración que permite que el cuerpo gire. Porque si nos ponemos a pensar, si no hubiera algo que formara este círculo, las líneas todas serían en línea recta, no habría esta forma en círculos. Y es ahí, chiquillos, donde entra la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la que permite que se dé esta forma circular, o sea, que el cuerpo cambie su dirección y forme ese círculo que conocemos. ¿Y por qué se llama centrípeta, chiquillos? Porque se dirige hacia el centro de giro. En términos simples, chiquillos, no podríamos ver este cuerpo con trayectoria circunferencial sin presencia de esta aceleración. Esta es el tercer nivel del movimiento circunferencial y permite explicar qué hace que se vea en círculo. ¿Por qué? Porque si no hubiese nada que cambiara la dirección del movimiento, todas las líneas rectas se verían todas iguales, así, todas así. No habría como algo que las una. Pero sí, con la existencia de esta aceleración centrípeta, esta va a hacer que la línea recta que estaba aquí primero, ahora vaya para allá, y vaya como formando el círculo, es decir, modele el movimiento. En la figura que sale ahí, chiquillos, la aceleración centrípeta queda representada por las flechas naranjas, y las líneas amarillas son las que yo les explicaba adelante en el dibujito que estaba en la otra pizarra, que eran todas esas, yo no las puse tan juntas para que se quedara más claro, pero cada línea recta amarilla corresponde a una trayectoria en línea recta. Pero si se fijan, la aceleración centrípeta está empujando hacia adentro y haciendo que esa línea recta se enchueque un poco. O sea, que apunte para otro lado. Y si juntáramos muchas de esas, si se fijan, si solo vieran las líneas amarillas, si olvidaran que está ese círculo azul, ¿no pareciera que forman esas flechas amarillas un círculo? sí, Sí, ¿cierto? Sí, dije que sí, profe. Eso es lo que les explicaba, que quería llegar rápido a esta parte, porque la aceleración centrípeta cambia la dirección del movimiento en línea recta, cosa que pueda generar esta forma. Es decir, sin ella, el cuerpo se seguiría moviendo en línea recta, es decir, por ejemplo, la primera flecha amarilla de arriba, si no hubiese esa aceleración centrípeta, el cuerpo se seguiría moviendo para allá. No habría nada que cambie su dirección. Pero con esta aceleración centrípeta, hacemos que el cuerpo que está aquí primero, la aceleración centrípeta lo empuje y haga que se vaya para allá. Después, otra vez la empuja para abajo, después para el lado y así hasta que dé una vuelta entera. Es decir, la aceleración centrípeta es la que permite cambiar la dirección de movimiento y todo se una y forme círculos. Y como dije recién, si no hubiese esa aceleración centrípeta, no habría nada que cambiara la trayectoria de la flecha en línea recta, del cuerpo en línea recta, y sin ella el cuerpo se seguiría moviendo en línea recta. ¿Y cómo podemos comprobar que la aceleración centrípeta cumple su función? Supongamos, chiquillos, que tenemos una piedra atada a un cuerpo, de una cuerda, por ejemplo, y la hacemos girar.
Ya logramos hacer que la piedra amarrada a esta cuerda gire, 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 y en un momento la cuerda se corta. Cuando se corta la cuerda, la piedra, ¿se sigue moviendo en círculos o no? No, No. Cuando se suelta la piedra, ¿cómo pareciera que es su movimiento cuando se suelta la piedra? tangencial se dice, ¿o no? Tangencial, que es lo mismo que Lineal. lineal. Cuando la cuerda se corta, esta fuerza central, en este caso la aceleración centrípeta, que hace que el cuerpo gire, se acaba. No hay. Es decir, ya no hay nada que impida que el cuerpo cambie su dirección. Entonces, si por ejemplo, el cuerpo estaba justo aquí, en este punto, y se corta la cuerda, no hay aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué le correspondía hacer el cuerpo en este punto? Seguir moviéndose hacia allá. ¿Queda más claro ahí por qué es importante hacer aceleración centrípeta? Sí. Entonces, pregunta de prueba. Esa de la piedra. Si soltamos una piedra, o incluso si siendo girar, si yo estoy girando la cuerda y suelto la cuerda, también se va a ver que va a tomar una trayectoria rectilínea, porque el cuerpo, al no tener nada que lo haga girar, que cambie su dirección, por inercia, por así decirlo, va a seguir moviéndose en la dirección que llevaba. Va a seguir esa línea recta. Era tangencial, después sigue línea recta, ¿cierto? Claro, seguiría tangencial, sería la misma dirección que su velocidad tangencial. ¿Se entiende? Entonces, eso quiero que entendamos de eso. Vamos a ver unos ejemplos, chiquillos, ahora para terminar. Nos vamos a pasar unos minutitos de la clase, les pido disculpas desde ya. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Dice, déjenme leerlo primero, que no me acuerdo de lo que decía. Dice, el dibujo representa el que va a aparecer después en pantalla. Voy a sacarlo de aquí para que no solo se queden mirando el dibujo y lo vayan prestando atención. Ahí está, ahí sí. Dice, el dibujo representa una persona viajando en un avión que hace acrobacias en el aire, como el de la figura, en una trayectoria aproximadamente circunferencial. Pareciera que a primera vista que sí. Representar por medio de flechas y en distintos momentos las direcciones y sentidos de sus velocidades lineales y angulares. Entonces, si yo viera todo esto en conjunto, supongamos que el avión partía aquí, iba para allá, o sea, daba la vuelta en círculo. La velocidad angular es fácil de ver, ¿cierto? Porque si va girando así era el sentido de la velocidad angular, ¿no? Si parte de acá abajito, si parte de ahí, el cuerpo da esa vuelta. Se ve el lápiz, ¿cierto? Sí, Entonces, esa vuelta va para allá. ¿En qué sentido es, chiquillos? ¿Horario o antihorario? horario. ¿Cómo Por eso ende, la de velocidad... ¿Cómo? ¿Cómo eso de horario? Horario que gira, el cuerpo Cuando gira gira el en reloj. círculos a favor de las manecillas del reloj. Y antihorario que gira en contrario. Y si el cuerpo gira a favor de las manecillas del reloj, se mueve con, el movimiento es negativo. Si se mueve en contra, es positivo. Entonces, como este cuerpo está girando a favor de la manecilla del reloj, ahí representamos esto y sería una velocidad angular negativa, porque va a favor de las manecillas. Las velocidades lineales. A ver, yo las voy a dibujar y ustedes me dicen si me creen o no. ¿Estaría bien la velocidad lineal ahí? En el punto T. No. No. No, No. ¿Por qué no? está en contra, ¿no? En contra Muy de bien, la porque dirección. el cuerpo está girando para el otro lado, ¿cierto? Entonces, si va para allá, en ese punto, va así, ¿cierto? Sí. ¿Pero Entonces, debería partir de la P o no? ¿cómo? ¿Debería partir de la P a la T? Sí, pero me equivoqué en verdad. Entonces, el P sería más o menos como así, ¿cierto? Ahí. En el Q iría, en el Q, todavía no pueden ocupar bien esta tableta que me compré. Ahí. Ahí. No, por ahí. Ahí. Y el R sería como por ahí, ¿cierto?
¿Ahora me creen? Sí. Y cuando salga del, supongamos que agreguémosle un punto adicional aquí. Supongamos que hay un punto adicional acá, que sería RST, el U, y aquí el V. Si ya salió de su trayectoria circular, igual podemos ver hacia dónde se mueve. Si seguimos el movimiento, iría para allá, iría para acá. ¿Cierto? Y después el avión seguiría de largo para allá arriba y sería para allá en línea recta. ¿Cierto? Cierto. Sí, profe. Conclusiones. Número 1. Si sabemos cómo se mueve, ¿podemos determinar el sentido de giro? ¿O nos tienen que decir que es positivo o negativo? A ver, ¿cómo no entendí? Si nos muestran cómo giró y en qué sentido se giró, ¿podemos saber si es positivo o negativo? ¿O nos tienen que escribir, es positivo siempre? ¿O lo podemos Sí. analizar de alguna manera? Yo digo que es positivo. Sí, pero ¿eso lo podemos descubrir nosotros o nos tienen que obligatoriamente decir? Ah, nosotros lo podemos descubrir, pues. ¿Y por qué lo podemos descubrir? Lo podemos verificar mediante el movimiento que este realiza, o sea, hacia qué lado se dirige, a favor. Hacia qué, claro, si el giro es a favor o en contra de las manecillas del reloj. Y la Cata dice, sí se puede, lo acabamos de hacer. Sí, pues Cata, sé que lo acabamos de hacer, pero prefiero que a lo que voy es que nosotros podemos ser capaces de descubrir cómo fue el positivo o el negativo, o nos tienen que decir, esto es positivo porque sí. A eso me refiero. Paloma, voy ahora justo a aplicar lo del punto, lo de las letras. ¿Qué representa, chiquillos, cada letra de la P a la T? Un tramo. Un tramo, ¿cierto? Una parte de su movimiento en círculos. Pero, ¿cuándo representan un movimiento en círculo esas letras? ¿Cuando están juntas o todas por cada lado? Todo por cada lado, ¿no? ¿Cuándo representan la P, la Q, la R, la S, la T? ¿Cuándo podríamos decir están representando un movimiento circunferencial? ¿Cuando las unimos o cuando las vemos individualmente? Cuando las unimos. Cuando las unimos. A eso se refería a las letras, Paloma. Que si nosotros unimos esas letras, juntas construyen una trayectoria en círculo. Pero si las vemos por separado, ¿qué representan, chiquillos? Cada letra por separado, ¿qué representa? Lo dijo el Benjamin antes. Un tramo de la circunferencia. Un tramo de la circunferencia. Y cada tramo y cada pedacito de la circunferencia por sí sola, ¿qué representaba? Ah, sí, puede ser cualquier letra, obviamente, Paloma. Me olvidé el nombre, cuál era el nombre, pero esa misma cosa. Chiquillos, piénsenlo. ¿Cómo se forma un círculo en el movimiento circunferencial? Con velocidad tangencial, ¿no? Por la unión de varias partes o de puntitos o línea recta. Eso. Un movimiento circunferencial es la unión de una cantidad infinita de trayectorias rectilíneas y lineales, que son puros puntitos que cada uno representa una línea recta. Entonces, por separado, el punto P, el Q, el R, el S y el T representan una parte del movimiento, como dijo el Benja, y además cada una representa una trayectoria en línea recta en un momento distinto. Si las unimos todas, forman un círculo, forman la trayectoria circular. Si la vemos por separado, no nos dicen nada. Solamente nos dicen que en ese punto se movió para allá, en línea recta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Si vemos cada punto de la trayectoria circular por separado, no representan más que una línea recta, un movimiento recto en ese punto, para allá, para allá, para allá, etc. Pero si los unimos, ahí recién demuestran que son un movimiento circunferencial. Perfectamente yo podría no haber puesto esa línea azul que mostraba el movimiento. Si no hubiese estado esa línea azul, habríamos sabido que había un movimiento un movimiento circular ahí. Si hubiésemos, Puede que sí, visto como puede que no. Exacto, puede que sí, como puede que no. Profe, Dime.
Las letras vendrían siendo como los bordes de la pizza cuando uno los corta. Claro, por separado son puros bordes. Me gustó esa analogía, Benja. Cada borde, si corto los trozos, los bordes de la pizza, cada borde de la pizza es un pedacito, un palito recto que no me dice nada. Pero si los junto todos, forma un círculo. Véanlo así para el movimiento circunferencial. Que cada borde de la pizza representa una parte del movimiento circular, que es en realidad una porción en línea recta. Pero todas unidas forman el círculo y forman el movimiento circular. Gracias, Benja. Me gustó ese aporte muy apto para esta hora, que ya es como hora de tomar once. Exacto. Sí, Connie, me di cuenta. Sí. Pero piénsenlo así. De hecho, se me ocurrió algo que podría entrar para la prueba. Pero piénsenlo así. No es mala idea pensarlo así. Que si cada borde de la pizza es una trayectoria rectilínea que por sí sola no nos aporta mucho. Pero si las uno y formo un círculo, todas juntas se transforman en la trayectoria circular. ¿Quedó un poco más claro ahora, chiquillos? Quedó súper Profe. claro. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y para terminar, dice, está mal redactado por lo que estoy viendo. Dice, en un parque de entretenciones, el Tagadá de 8 metros de diámetro gira con personas sobre él. Si moviéndose uniformemente, la rueda tarda un cuarto de minuto en dar cada vuelta, ¿qué variables se podrían medir o calcular en la experiencia del Tagadá? Los del común se estarán dando cuenta que, ¿qué esperaban que les preguntara con los datos? Ayudemos a los que no están conmigo en el común. Alguien del común. Con los datos que hay ahí, ¿qué podríamos haber sacado? El radio. El radio. ¿Qué más? La base, ¿no? Ya la base, pero esa base tiene un nombre. La velocidad. Las velocidades, ¿cierto? Tiempo. El tiempo también. O sea, tenemos radio, velocidad y tiempo. Chiquillos, ¿qué dice? ¿Qué variables se podrían medir o calcular en la experiencia del Tagadá? Piénsenlo. Si yo voy arriba del Tagadá, girando con el Tagadá, ¿puedo determinar alguna velocidad arriba del Tagadá? ¿Se puede? Sí. Arriba no, porque uno arriba va puro saltando y vomitando. No, pero imaginemos que el Tagadá todavía no salta y va recién girando. ¿Se puede, cierto? Sí. Así se puede. Si yo estoy abajo del Tagadá y me dio miedo subirme al Tagadá, de afuera, ¿puedo determinar algo sobre el movimiento del Tagadá? ¿Cómo eso? Si yo no me subo al Tagadá y yo de afuera veo cómo funciona y gira y gira y gira y gira y gira, ¿puedo determinar algo que esté haciendo el Tagadá viéndolo desde afuera? Sí. Creo que la velocidad. La velocidad lineal, ¿cierto? Porque para mí el Tagadá está pasando justo frente a mis ojos en línea recta, ¿cierto? Pero para poder calcular, ya sea adentro o afuera del Tagadá, esta información, debo saber eso que nos dan. Cuánto se demora en girar, cuánto tiempo se demora en girar, cuántas vueltas da y qué longitud tiene el Tagadá, porque claramente girar un Tagadá más pequeño no es lo mismo que girar un Tagadá más grande. Y eso es lo que quiero en esta prueba transmitirles un poco para la prueba. Yo les puse de todas maneras durante estas dos clases las fórmulas y todo eso que es matemático más que nada. Pero en la prueba va a ser muy poco lo que va a entrar de matemáticas, va a ser más analizar. Por ejemplo, si yo les preguntas estilo, como por ejemplo, que les diga, si tenemos un objeto que está girando en círculo y estoy desde afuera de él, ¿qué podemos determinar de este cuerpo que gira? Me tienen que decir la velocidad con la que pasa frente a mis ojos, que puede ser la velocidad lineal, cuánto se tarda en volver a pasar frente a mí, que ese sería el tiempo de giro, medir el radio de giro. Esas cosas les voy a preguntar. No les voy a permitir pedir calcular velocidades angulares, tangenciales, etc. Que los del común se entretengan con eso. Aquí yo quiero que analicen
que entiendan, si yo me paro adentro del cuerpo girando o afuera de él, ¿qué puedo analizar? ¿Qué puedo determinar estando adentro o estando afuera? Y analizar, ¿cómo puedo saber que lo de adentro se relaciona con lo de afuera? A través de lo que vimos de la velocidad lineal. Esas cosas son las que van a entrar en la prueba. Más que calcular, va a entrar esto. Analizar qué cosas podemos ir determinando, qué cosas podemos ir comprendiendo más que nada. ¿Entienden un poco más o menos estas preguntas que les puse aquí? Son más o menos como las que van a entrar en la prueba. ¿Entienden más o menos a qué van? ¿A qué apunta la prueba más o menos? Más que a calcular Sí, y aprenderse de memoria las cosas. Sí. Es más que nada entender esto, entenderlo. ¿Por qué? ¿Y por qué partimos con esto antes de empezar ya con la materia más dura de esta unidad? Porque si entienden cómo analizar los cuerpos, viéndolos desde afuera o desde adentro de su trayectoria circular, vamos a poder entender cómo se comportan los distintos, a esta paloma, cómo se comportan los distintos cuerpos cuando están girando. Y cómo las grandes masas y grandes estructuras se mueven. Esto solamente es una cucharadita de lo que viene después, chiquillos. Cuando empecemos a ver ya grandes estructuras en rotación, por ejemplo, las corrientes de aire, el movimiento de los planetas, vamos a poder comprender de mejor manera, chiquillos, a qué se refieren. Espera un poquito, Paloma. Profe, ¿Sí? yo no tengo lo de eso de lineal. ¿Cómo no lo tienes? No lo tengo. ¿En qué clase? Eso lo vimos ayer. Lo de lineal lo vimos hoy día, pues, Sofi. Ah, ya. No, no te preocupes. Sí, es que es como, pueden haber perdido. Espérame que estoy. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está lo de centrípeta, Paloma. Entonces, a eso quiero que vayan, que entiendan. Por ejemplo, preguntas como las que le hice recién, como la de la centrípeta. ¿Qué pasa si el cuerpo pierde la aceleración centrípeta de un momento a otro? ¿Qué va a pasar con su movimiento? ¿Se va a seguir en línea recta? ¿Va a seguir girando? Esas cosas son las que voy a preguntar en la prueba. Analizar, entender para dónde va o qué lo provoca, más que cómo se calcula. ¿Qué cómo se calcula? Como les dije, que los del plan común se entretengan con eso, que harto tienen que detenerse con eso. Eso también lo hago así también, chiquillos, para marcar una diferencia entre la materia, como yo sabía que en algún momento se nos iban a cruzar los contenidos entre el común y el electivo, tenía que marcar la diferencia. Y ahí queda marcado. ¿Se entiende? De nada, Paloma. Entonces, chiquillos, el próximo jueves es la evaluación. El día lunes o martes yo voy a subir una guía de ejercicios como preguntas tipo prueba para que más o menos sepan y así también los que puedan saber hacia dónde van a apuntar las preguntas. Y los que están en común obviamente van a poder darse cuenta que las dos guías que van a recibir son, la forma de ver las guías son completamente distintas y también les va a ayudar obviamente a estudiar. Así que obviamente los invito a revisar esa guía, a cualquier duda que me digan, me van avisando y cualquier cosa estamos hablando y lo podemos ir viendo. Chiquillos, dejamos la cosa hasta acá porque nos pasamos hartos minutos. Yo tengo que ir a consejo profesor, así que tengo que ir a eso. Cualquier cosa me hablan, me dicen y en un ratito más les mando las notas de las pruebas. Ya, profe. De los trabajos, así que atentos con eso. Cuídense mucho, chiquillos. Buen fin de semana largo, a descansar, a aprovecharlo. Ya. Y que estén súper. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chiquillos, profe. bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Igual ustedes descansen. Profe.